Desde el mes de noviembre de 2024 y hasta junio de 2025, la empresa pública Mercasa estuvo presente sobre el terreno en los territorios afectados por la Dana. Dentro de la acción del Gobierno de España y a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mercasa facilitó el acceso a alimentos frescos desde el primer momento y gestionó 3 líneas de apoyo de la mano del equipo de Mercavalencia: donaciones, entrega diaria de alimentos y reactivación del comercio local. La red de mercas de Mercasa en toda España se activó y sus empresas mayoristas se volcaron con una extraordinaria acción solidaria en las primeras semanas tras la catástrofe, con miles de kilos de donaciones que salían de cada merca con destino a Mercavalencia. La respuesta de los mayoristas de Mercalicante fue abrumadora. Cada palé que se cargaba con destino a Mercavalencia era un símbolo de esperanza. Desde Mercabarna también coordinamos donaciones a Mercavalencia. El ver cómo estas donaciones habían llegado y estaban siendo distribuidas nos hizo ver cómo, aun en los momentos más difíciles, la capacidad de unión y de solidaridad es algo que nos caracteriza. Yo creo que lo que se ha demostrado, tanto por parte de la red como por parte de Mercavalencia, es que somos algo más que un centro de distribución alimentaria, somos un centro de solidaridad. En una segunda fase, el Gobierno de España, a través de Mercasa, habilitó una central de compras en Mercavalencia para distribuir casi 1,5 millones de kilos de frutas y hortalizas con entregas diarias en los municipios afectados. Estuvimos donde teníamos que estar, nuestro papel fue ese, estar siempre al lado de los que más lo necesitan. Nadie lo dudó en llegar al almacén y ponerse a trabajar. Desde Mercavalencia no habíamos manejado nunca un almacén y lo pusimos en marcha, y además con 500 voluntarios. Entonces nos demostramos eso, ¿no? Que somos capaces de moldearnos y de adaptarnos a cualquier necesidad futura. El poder tenerlo todo de manera organizada gracias a la estructura de esa red, la verdad es que creo que nos deja una enseñanza también para oportunidades futuras, ¿no? De cosas que puedan pasar, pues ya sabemos que tenemos esa fortaleza y que podemos aprovechar toda esa red. En paralelo, Mercasa habilitó a una empresa ubicada en Mercavalencia que cocinaba y distribuía cada día menús calientes a la población. De hoy para mañana teníamos que sacar 3.000 raciones de media por día y claro, no era una cosa que pudiéramos hacer o que estuviéramos haciendo en el día a día nuestro, o sea, nada que ver con nuestra actividad habitual. Entonces nos pusimos enseguida en marcha todo el equipo a buscar personal que quisiera trabajar con nosotros, abrimos un poco las líneas en otras salas y a hacer pruebas rápidamente para poder sacar esos menús con la mayor celeridad posible. O sea, queríamos estar cerca de la gente lo más pronto posible y que notaran que ese aliento por nuestra parte lo iban a tener. Toda esta labor logística de Mercasa no hubiese sido posible sin la coordinación con la delegación del Gobierno y las entidades locales. Las ONGs que operan en el territorio fueron un apoyo crucial para hacer llegar los alimentos a las personas más vulnerables. Nosotros aquí teníamos comida congelada, que es lo que llevábamos, o cuando nos traen todo lo de los excedentes, cuando ya se terminó eso y la gente ya no teníamos las carpas que se ponían para que recogieran la comida, es cuando Mercasa nos ofreció los platos calientes, que eso fue una bendición, y la fruta y la verdura, porque venía fruta y verdura fenomenal, y luego los platos calientes, que entonces los llevábamos nosotros también a todos los sitios de la Dana. Yo me quedo con la satisfacción de la gente, que solamente agradeciéndote o diciéndote gracias es, no sé, a mí es que enseguida me entran ganas de llorar. En una última fase que se prolongó hasta junio de 2025, Mercasa gestionó el envío gratuito de productos de Mercavalencia hasta la puerta de pequeños comercios que perdieron sus medios de transporte por la Dana. Pues les estamos ayudando a llevar a su casa pues la fruta, la verdura y todo lo que necesiten. El 90% se quedaron sin vehículo, el 90%. Y hasta que ellos han podido comprar sus vehículos, nosotros los hemos llevado el género a la tienda. He aprendido una cosa que es lo más sencillo del mundo, que esto que nosotros jamás nos pensábamos que podría ocurrir, ha llegado. Y cuando llega ese momento, la reacción es tan grande que no sé de dónde sacamos las fuerzas, no sé de dónde podemos imaginarnos todo, pero
hemos llegado a la conclusión de que teníamos que ayudar, sí o sí. Para nosotros es un orgullo la confianza que el Ministerio ha depositado en nuestra labor y además nos ha permitido poner una vez más toda la fuerza y la capacidad de los equipos de las 24 Mercas y de Mercasa a disposición de quien más lo necesitan en momentos de crisis. Una acción de gobierno y de trabajo conjuntos sin precedentes que demuestra la relevancia de Mercasa y la red de Mercas, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo para garantizar el suministro de alimentos en situaciones de crisis. Tots a una. Tots a una. Tots a una. Tots a una. Gràcies. Tots a una. Bueno, pues molt bon día a tothom. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en este acto. Este es un vídeo que ha preparado Mercasa. Doy las gracias a José Millones, al presidente de Mercasa, que también nos acompaña en este punto de prensa. Y esta es mi octava presencia después de la Dana en viaje de trabajo en la Comunidad Valenciana. Y he querido, y era para mí, sinceramente, y para mi equipo, el rendir homenaje y dar las gracias también al gran trabajo que Mercasa y particularmente Mercavalencia y toda la red de Mercas jugó en todo lo que vivimos aquellos días dramáticos de la Dana y en los meses sucesivos. De hecho, desde el mes de noviembre del año 2024 hasta junio del año 2025 han proseguido las acciones que se describían en este vídeo, es decir, la primera, que fue una acción de solidaridad, de recogida a través de la propia red de las 24 unidades alimentarias que suponen la red de Mercasa a nivel nacional. Después, todo lo que suponía desde el punto de vista de facilitar productos frescos y también comida, menús calientes. Y, finalmente, de ayudar a reconstruir el comercio local, es decir, llevar prácticamente desde Mercavalencia hasta los pequeños comercios todo el abastecimiento necesario. Un gran trabajo que se ha visto, pues yo creo que en primera línea con ocasión de esta crisis y este drama que hemos sufrido con la Dana, pero que me permite, sinceramente, a mí también como ministro, soy el ministro de tutela, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la empresa pública Mercasa, poner en valor lo que supone la red de Mercas en España, que es una red inédita en la Unión Europea y en el mundo, y que supone un pilar esencial de eso que llamamos la seguridad alimentaria, la seguridad del abastecimiento alimentario. Ni durante la pandemia, ni durante Filomena en Madrid o otros momentos críticos que hemos vivido, nunca hemos dejado de tener alimentos y bebidas, y la red de Mercasa, que compone, como en el caso de Mercavalencia, un 51%, el Ayuntamiento de Valencia, un 49% Mercasa, yo diría que es una red modélica desde el punto de vista del abastecimiento. Para que se hagan una idea, y no quiero cansarles con cifras, el 70% de las frutas y hortalizas que se comercializan lo son a través de las unidades de Mercasa, y aproximadamente un 50% de las carnes y también del pescado y del marisco. Por tanto, una labor que yo creo que realmente es encomiable y que hoy voy a tener ocasión de visitar. Como ministro aún no he visitado Mercavalencia, voy a hacerlo esta mañana y darle las gracias, por supuesto, a su presidente, a su director gerente, a todo el equipo directivo y al equipo directivo de Mercasa, que lógicamente ha hecho un trabajo, yo diría que magnífico en relación con este tema. Y quiero también esta mañana aprovechar esta presencia ante ustedes para comentar dos temas de actualidad que aparecen en el día de hoy en el Boletín Oficial del Estado y que son, yo creo que de mucho interés para el sector agroalimentario. El primero se refiere a la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura sobre la norma de comercialización del aceite para la campaña 2025-2026. Esta resolución de esta mañana que publica el BOE está basada en una orden ministerial que firmé y se publicó en el BOE a finales del mes de octubre,
y está basada en un reglamento europeo, la OCM de Productos Agrarios, el artículo 167 bis, que nos permite retirar del mercado parte de la producción del aceite de oliva en aquellos casos en que hay, podemos decirlo así, un exceso de oferta. Es decir, en aquellas campañas en que midiendo lo que tenemos de stock de enlace, más la producción de la campaña, se supera el 120% de las dos campañas más importantes en los últimos 6 años, es cuando estimamos que hay una oferta que puede ser excesiva y puede llevar a un derrumbamiento en los precios en origen. Como ustedes saben, yo soy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero me preocupan todos los eslabones de la cadena. Me preocupa el productor primario, el agricultor, me preocupa evidentemente la industria agroalimentaria, la distribución y también el ciudadano. Y el año pasado y el anterior sobre todo, donde tuvimos el aceite a precios muy elevados, casi 9 euros, a veces superándolo, conseguimos que las familias, los hogares, pues disminuyeran solo un 15% el consumo de aceite en España. La situación está estabilizada, pero como ustedes saben, el mercado del aceite de oliva es un tobogán, se llama becería en términos técnicos, es decir, campañas con mucha producción siguen campañas con pequeña producción. Lo que hace hoy la resolución es decir que este año esta norma no se va a aplicar porque no va a haber este exceso de oferta, pero la tenemos sobre la mesa y es una garantía, yo creo que para todo el mundo. Es una garantía para el productor primario, pero para el conjunto de la cadena alimentaria, y por eso quería subrayarla. Es la primera vez que este procedimiento se pone en marcha en España y tiene un valor muy importante no solo para este año, sino para años sucesivos. Y el segundo tema que aparece hoy en el Boletín Oficial del Estado y quería comentar con ustedes es lo relativo a la orden que se publica en relación con el tema de la influencia aviar, la popularmente conocida como gripe aviar, donde damos un salto más, un paso más y determinamos con carácter obligatorio, después de habernos reunido esta misma semana en el Comité RASBE con todas las comunidades autónomas y a iniciativa del Ministerio, procedemos a determinar que es obligatorio el que todas las aves de corral estén efectivamente en espacio cerrado para evitar contagios sucesivos. El salto que damos es que antes lo era únicamente sobre las zonas vulnerables y ahora lo extendemos al conjunto del territorio nacional. Y ello yo creo que es una muestra, y quiero dar un mensaje esta mañana, primero de tranquilidad. Estamos siguiendo los protocolos que son necesarios y siguiendo también los datos y las indicaciones que nos llegan de la Unión Europea. Y, por otro lado, de determinación, de que tomaremos las medidas que sean necesarias. Lo hemos hecho hasta ahora y lo continuaremos haciendo. Yo creo que esos dos mensajes los quiero dejar muy claros de cara a la opinión pública y también de cara al sector productor. Si podemos ver en los mapas que tenemos aquí, estamos comparando la situación existente a finales del mes de octubre con la existente hace unos días. Ven ustedes en relación con la intensidad, ¿verdad?, de la mancha, son los lugares donde se han detectado focos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que las aves silvestres que efectúan una migración de retorno norte-sur, no exactamente norte-sur, porque ven ustedes, por ejemplo, que la zona más afectada es la zona de Cádiz, Huelva, el Algarve, es decir, que regresan hacia África, básicamente pues, zonas que se sitúan en la latitud de Mauritania o países limítrofes, pues evidentemente son una fuente de transmisión muy importante de este virus y, por tanto, nosotros tenemos que adoptar, ya digo que ha aumentado el número de focos en países como Francia, como Alemania, como Bélgica y, por tanto, tenemos que evitar que en el retorno de esas aves se traslade, digamos, la gripe aviar a más explotaciones en España. Quiero subrayar que la decisión que tomamos en relación con el confinamiento
afecta a todas las explotaciones industriales, pero también al autoconsumo e incluso a la producción ecológica. Quiero hacer una mención a la producción ecológica en particular, porque el hecho que se produzca el confinamiento no se pierde el carácter de producto ecológico. Esto quiero subrayarlo, sobre todo de cara a los productores, pero es evidentemente un tema muy importante. Y quizás, adelantándome a alguna de sus preguntas o consideraciones, quiero decir que el sector avícola en España es un sector muy profesional y muy eficiente, tanto en carne de ave como sobre todo también en aves de puesta en lo que se refiere a la producción de huevos. Tenemos en este momento, finales del año 24, 50,8 millones de gallinas ponedoras en nuestro país. Se han visto afectadas y hemos tenido que sacrificar una cifra ligeramente superior a los 2 millones, pero quiero tranquilizar desde el punto de vista también de la evolución de los precios, porque si vemos lo que es la producción nacional es de un 120% el consumo habitual que tenemos en nuestro país. Nuestro último panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura señalaba, concretamente respecto a 2024, que había aumentado un 3% el consumo. Lo he repetido en más de una ocasión, es una proteína de alta calidad y de bajo precio comparado con otras proteínas y, por tanto, muy popular, pero también había aumentado un 0,4% la producción. Pero lo más importante es que producimos el 120% de nuestras necesidades en materia de consumo de huevos en España, es decir, que somos el tercer país productor de la Unión Europea. Tenemos exactamente el 14,4% de toda la producción de la Unión Europea e incluso tenemos una posibilidades que utilizamos en ocasiones de exportación a terceros países. Por tanto, también aquí quiero dar un mensaje de tranquilidad y de serenidad. La evolución de los precios en el mercado de los huevos no viene de ahora, no es en relación con estas incidencias de sanidad animal, sino que se ha venido produciendo desde el año 2021 de forma progresiva. Igual ha ocurrido, e incluso con cifras superiores, en otros países de la Unión Europea. Me remito a los datos de septiembre de este año, que son los últimos que ha publicado Eurostat. Estamos, en lo que se refiere a la inflación del precio de los alimentos, somos el tercer país de menor incremento de precios en materia de alimentos, después de Chipre y de Francia. Es decir, que estamos hablando de unas condiciones estructurales a nivel de la Unión Europea y, como señala también FAO, a nivel de los mercados internacionales. Estamos absolutamente en línea, pero en línea evidentemente en la parte baja de ese incremento que se ha producido por muchas circunstancias geopolíticas, climáticas y evidentemente de costes también al respecto. Por tanto, esta es la situación. Vamos a adoptar, son medidas temporales, por supuesto, que van a proseguir en la medida en que sean necesarias para evitar esta situación donde, además del confinamiento, lo que se determina es evitar el contacto tanto con los comederos como bebederos de estas instalaciones para evitar que las aves silvestres efectivamente sean un factor, un vector de contacto y de contagio a este respecto. En total transparencia, esta es la información que les doy hoy y quiero también anunciarles para sus medios de comunicación que hoy mismo, en el curso del día, al final de la mañana, creo, si no recuerdo mal, va a tener lugar en el Ministerio de Agricultura para todos los medios de comunicación en abierto un briefing técnico del director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria para dar toda la información. No queremos en modo alguno alarmar, ya le digo que el mensaje es de absoluta tranquilidad, pero precisamente por eso, y yo mismo como ministro de Agricultura y en nombre y también del Gobierno de España, que siempre hacemos de la transparencia en la conducta y en los datos de toma de decisión que llevamos a cabo, quiero ofrecer todos los datos y, evidentemente, para todos ustedes, los medios de comunicación y toda la ciudadanía. Estoy a su disposición.
Bon dia, ministre. Tindria dues preguntes. Una sobre este assumpte, que mos aterre, si pot, el cas a les dades de la Comunitat Valenciana, i una segona pregunta que no té referència a això, sinó en el tema de la pesca i la possibilitat, conforme denuncien els pescadors de la Comunitat Valenciana, que pot haver problemes d'abastiment de cara al Nadal, perquè diuen han seguit les indicacions de la Unió Europea i ara han d'amarrar les barques i denuncien que potser no hi hagi pesquera suficient. Sí, en relación con el primer tema no tengo un detalle técnico frente a mí de la situación en la Comunidad Valenciana, pero se lo podemos ofrecer posteriormente, si lo quieren ustedes, por parte del Servicio de Prensa del Ministerio, a usted y a todos los medios que les interese. Y en relación con el segundo tema de pesca, primero empezaré por el final. Yo creo que no va a producirse ningún desabastecimiento esta Navidad. He leído alguna declaración en el día de ayer que me ha sorprendido, no sé en qué datos está basada. Creo que tanto desde el punto de vista del pescado como del marisco no va a existir problemas de desabastecimiento. Ya el año pasado, en particular respecto de un producto, la gamba roja, tuvimos algún problema al respecto, me refiero de la disponibilidad de días de trabajo para las capturas, y lo que se hizo fue habilitar un porcentaje de los correspondientes al año 2025 para permitir este hecho. Esta semana he tenido una reunión con el comisario de Océanos, de Pesca y Océanos, Costas Cádiz, en mi despacho en el Ministerio, concretamente anteayer, y estuvimos hablando de la reunión del 11 y 12 de diciembre de la fijación de los tax y cuotas para toda la flota pesquera europea y, en particular, lo que en estos momentos me preocupa a mí más, que es la situación de la pesca en el Mediterráneo y de la continuidad de la actividad pesquera. Yo creo que el Mediterráneo no se entiende sin pescadores. No hay Mediterráneo sin pescadores. Lo he dicho muchas veces y lo quiero reiterar hoy una vez más. Por tanto, para mí es un elemento fundamental de cara al futuro inmediato y a la negociación que tendrá lugar en este Consejo en el mes de diciembre. Y estamos perfectamente coordinados con todas las comunidades autónomas mediterráneas, con Cataluña, con la Comunidad Valenciana, con Murcia, con Andalucía y con Baleares, de cara a la posición a adoptar, y también con el propio sector. Son dos cosas las que estamos pidiendo. En primer lugar, respecto a este año y antes de final de año, que podamos recuperar, recordarán ustedes, la complicadísima y durísima negociación del año pasado, donde conseguimos al final, vía medidas compensatorias, que buena parte de ellas han sido subvencionadas por el Gobierno de España y otras por los fondos europeos, mantener en una cifra media de 130 días las posibilidades de trabajo de cada buque en el Mediterráneo. Y en este momento lo que estamos pidiéndole a la Comisión, fue mi acuerdo con el comisario a últimas horas de la noche, el día que se cerró el acuerdo, de que tengamos como base no la cifra inicial del año 2024, sino la cifra final después de las medidas que también se aplicaron aquel año. Es decir, que haya unos días suplementarios para este año. El comisario se declaró dispuesto, y después lo hizo también en el Congreso de los Diputados, a estudiar alguna fórmula al respecto, y esperamos poder dar buenas noticias, espero, en las próximas semanas sobre ese tema. Es decir, poder recuperar algunos días ya para este año a través de alguna de las fórmulas posibles. Y en segundo lugar, lo he dicho bien alto y bien claro, mi objetivo, y es el del sector, es el de las comunidades autónomas y, por supuesto, el del Gobierno de España, es tener más días para faenar en el año 2026. Y para mí este hecho se basa en tres elementos fundamentales. Primero, el esfuerzo desde el punto de vista de la sostenibilidad efectuado por el conjunto del sector. Son 5 años sucesivos de reducción del número de días de captura, por tanto, una situación y un esfuerzo realmente muy fuerte, muy dramático, que yo apoyo totalmente desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también desde el punto de vista de la rentabilidad de cara al futuro. En segundo lugar, los informes científicos que nos muestran que los stocks están mejorando, es decir, que hay un elemento de mejora sustancial, lo dicen los propios pescadores,
se trabaja menos días, pero las capturas están yendo bien y se ve que los stocks se están reconstituyendo. Yo creo que este es un elemento fundamental de cara al futuro. Tenemos el primer informe científico, que es el del STEF, que sirve de base para la discusión comunitaria. A final de este mes tendremos el segundo informe científico, que es el del Comité Asesor de la Comisión General de Pesca en el Mediterráneo. Ambos informes yo creo que van en el mismo sentido y nos dan razón de ser para esa demanda. Y un tercero es una petición que ya hemos efectuado todos, y yo el primero, en relación con el reglamento de aguas occidentales del Mediterráneo, que es que se modifique el artículo 4.3, que determina que el stock en peor situación, en este caso es la merluza, es la que determina la cifra global de las capturas, o sea, de los días de trabajo para el conjunto del sector. Yo quiero dejarlo muy claro. Nosotros queremos, y el sector también, mantener la sostenibilidad y, por tanto, que se puedan, desde el punto de vista biológico, mantener y recrear los stocks. Pero queremos también, y yo en primer lugar también, como ministro, que aumente la rentabilidad de nuestros pescadores y de nuestros armadores, porque es necesario de cara a la actividad pesquera en el Mediterráneo. Estamos hablando, tenemos aproximadamente 8.400 buques en el conjunto de la flota española. Los buques de arrastre en el Mediterráneo son una cifra cercana a los 600 buques. En total, cerca de 2.000 buques si tenemos en cuenta todas las artes, pero me quiero centrar particularmente en este segmento, en el del arrastre y el palangre de fondo, que son los que proporcionan una mayor capacidad de captura, tanto en lo que se refiere pues, a la de proximidad como a la de aguas profundas y en particular la gamba, que es sin duda uno de los objetos más preciados de las capturas. Sí, ministro, yo quería preguntarle qué le parecen los acuerdos comerciales alcanzados con China sobre los productos alimentarios. Sí, efectivamente, la visita de Estado de sus majestades los reyes a China ha sido un momento de suscribir nuevos protocolos, nuevos acuerdos con la República Popular China en materia agroalimentaria. Quiero significar en nombre del Gobierno no solo las buenas relaciones comerciales que tenemos con China, como indicaba Su Majestad el Rey el otro día en uno de los discursos que pronunció con ocasión de la visita, sino también cómo hemos conseguido en el campo agroalimentario pues, aumentar de forma significativa nuestras exportaciones gracias a la conclusión de protocolos y acuerdos que son muy importantes. Concretamente se han firmado 3 protocolos que hay que sumar a los 12 anteriores. Soy ministro desde junio del año 2018 y en mi tiempo como ministro se han firmado en total 15 acuerdos, 12 hasta el día de la fecha y 3 con ocasión de esta visita. Los últimos anteriores los firmé yo mismo cuando acompañé al presidente del Gobierno a su visita esta primavera a Vietnam y a China. Por tanto, es un total de 15 y estos 3 últimos me permitirán una palabra sobre cada uno de ellos. El primero es una demanda del sector porcino, yo creo que muy importante, particularmente de la interprofesional, de Interporc, que es la regionalización en el supuesto hipotético de que se pudiera producir algún foco, deseemos que no, y esperemos que no, y trabajemos por ello desde el punto de vista de la bioseguridad, de peste porcina en nuestro país. De los 27 Estados miembros de la Unión Europea, si mi memoria es correcta, prácticamente la mitad tienen focos de peste porcina en el territorio, incluidos grandes productores como, por ejemplo, Alemania, que es otro gran productor como España. Todo eso determina el que, de acuerdo con las normas de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, pero tiene que estar aceptado por el país receptor, cosa que en este caso ha hecho China a través de este protocolo, si hubiera algún foco se aplicarían reglas geográficas en relación con la provincia o comunidad autónoma del territorio en el que tuviera lugar ese foco. Quiero subrayarlo, estamos haciendo sector, comunidades autónomas y Gobierno de España un gran esfuerzo en materia de control
de los elementos vinculados a la bioseguridad, pero evidentemente en un mundo abierto no estamos exentos de riesgo y lo que queríamos también es dar tranquilidad a un país que es uno de los más importantes desde el punto de la exportación del sector porcino de capa blanca de nuestro país. El segundo acuerdo se refiere a las harinas de pescado para la alimentación animal y el tercero se refiere a los productos de la acuicultura. Estamos completando, yo diría que un catálogo muy importante de exportaciones a China, que para nosotros es evidentemente un destino, como decía antes, de los más importantes, concretamente de las 75.500 millones de euros que en los últimos 12 meses hemos exportado al exterior, 2/3 lo hemos exportado a la Unión Europea y 1/3 fuera de la Unión Europea. Y fuera de la Unión Europea, los 3 países que encabezan esa exportación son primero Reino Unido, lógicamente, que es un gran mercado después del Brexit, continúa siéndolo, más de 5.200 millones, Estados Unidos de América, que es el segundo gran destino, y el tercero es China. Por tanto, vamos a continuar trabajando no solo por mantener la presencia en el mercado norteamericano, sino también por mantener y expandir nuestra presencia en China y en otros mercados asiáticos. Yo creo que es una excelente noticia. Les debo decir que hemos venido trabajando con las autoridades chinas desde hace meses en estos protocolos que ahora se han firmado y yo quiero agradecer el trabajo de todos y también reconocer, lógicamente, el esfuerzo realizado por la Administración china junto a la Administración española para permitir la conclusión de estos acuerdos, que son muy importantes. Ministro, relativo volviendo a la gripe aviar, el tema de, no sé si está usted al corriente de una petición que han hecho la Asociación Valenciana de Consumidores de pedir un IVA cero para mientras dure la crisis de la gripe aviar, tanto para los huevos como para la carne de pollo. Y en relación a que decía que habían experimentado poco aumento y que éramos el tercer país con los precios más bajos, esos dos productos en los 2 últimos años han experimentado crecidas del 30, 40 y del 60%. Y luego la última pregunta es si hay alguna medida para evitar la especulación con el tema de los precios de estos productos. Muy bien, muchas gracias. En relación con lo primero que me indicaba, yo antes creo que he explicado, porque lo he querido hacer, digamos, de forma pedagógica y sobre todo teniendo en cuenta los datos objetivos de que disponemos de cuál es la causa de la evolución, particularmente del precio de los huevos en el mercado. Y el factor fundamental no es la gripe aviar en estos momentos, y esperemos no lo sea, si la podemos contener debidamente, sino, de una parte, el incremento del consumo y la evolución general a nivel de costes y de precios, que, como digo, viene tan atrás como el año 2021. Por tanto, yo creo que ese es el elemento de referencia y esa es la razón de ser de por qué se han visto afectados aproximadamente, si mi memoria es correcta, un 3 y pico % no más del 4% de nuestra cabaña, desde el punto de vista de la producción de huevos en nuestro país. Por tanto, ya digo que esta no es la causa como tal. En relación con la petición que se efectúa sobre el tema de IVA, que la he leído aquí y en algún otro lugar, pues sinceramente el Gobierno ha adoptado las medidas que teníamos que adoptar cuando había una evolución general de los precios que estaba disparada en función, lógicamente, de factores tales como el incremento de los costes de producción. Ahí hicimos medidas para agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria y medidas para los consumidores. Estaban plenamente justificadas en esta evolución de precios, pero como le decía hace un momento, no lo digo yo, lo dice Eurostat, es la agencia estadística europea. Nos encontramos junto a Chipre y a Francia con los países de menor crecimiento, dicho lo cual, acostumbrados como estábamos probablemente en el pasado a una evolución
de precios inferior. Hay muchos factores, lo he dicho antes, son los vinculados, por supuesto, a los temas geopolíticos, al cambio climático, a los costes de producción, que han hecho que la producción alimentaria esté aumentando de precio. Pero creo que es un tema que está, esperemos, controlado. Preguntaba usted al final qué se puede hacer desde el punto de vista de la vigilancia o de los precios. Antes he hecho referencia al aceite de oliva y a una medida excepcional que teníamos y podíamos adoptar. Evidentemente estamos en una economía de mercado, tanto España como el conjunto de la Unión Europea. Recuerdo que, por ejemplo, durante la guerra de Ucrania, un país como Hungría adoptó una norma en materia de fijación de precios y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a Hungría por haberlo hecho. Por tanto, no existe ninguna posibilidad, pero sí que existe de seguimiento, son las autoridades de control en materia de consumo y particularmente en este caso son las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias de vigilancia de consumo y evidentemente desde el Gobierno de España también lo estamos siguiendo, pero digo, la competencia directa material es evidentemente en materia de consumo, como les decía antes. No podemos evitar las alzas y bajas de los precios que son lógicas siguiendo la oferta y la demanda, pero que si se prueba efectivamente alguna actividad que esperemos no se produzca de carácter especulativo, evidentemente esta sí que es una actividad de carácter irregular y debe ser perseguida. Buenos días, ministro. Le iba a preguntar también por el tema de la gripe aviar, pero como ya ha contado un poco la situación, le quiero preguntar otra cosa respecto de la Dana, más concretamente de unas palabras del señor Abascal. Dice que son más necesarias que nunca las presas y los diques para evitar las muertes en próximas Danas. Usted, como parte del Gobierno central, no sé si puede hacer una valoración de estas palabras, porque él dice que se aseguraría evitar esas muertes. Gracias. Bueno, gracias por su pregunta. Lo que puedo decir es que, desde luego, el señor Mazón se ha ido sin dar explicaciones y sin justificar en modo alguno su inacción durante este momento tan doloroso y tan dramático de la historia reciente de nuestro país y de la Comunidad Valenciana. Yo estuve presente en el funeral de Estado que tuvo lugar hace unos días en Valencia y viví, como todos, la emoción del momento, pero también comprendí perfectamente la exigencia de responsabilidad y de transparencia que todos los afectados, las familias y evidentemente de las víctimas y las asociaciones planteaban en aquel momento. Creo que era un clamor popular y efectivamente, como consecuencia de ello, ha sido la razón por la que adoptó esta decisión el señor Mazón de dimitir como presidente de la Generalitat. Ahora Vox ha puesto al candidato del Partido Popular. Está claro que no es el Partido Popular el que lo ha decidido Vox, pero después de haberlo puesto, de habérselo impuesto al Partido Popular, ahora está poniendo condiciones adicionales. He visto en la prensa y estas declaraciones en relación del señor Abascal en relación con el tema. De Vox se puede esperar todo, diques, presas y también pecholatas, si hace falta. Es decir, todo aquello que remite al concepto de la España que nunca ha existido y, sobre todo, la España que no queremos que nunca vuelva. Y esa España que no queremos que nunca vuelva y de la que dentro de unos días se conmemoran 50 años, que es la España en libertad, que pertenece también, y permítanme que lo ponga en primera palabra, en primera persona, a mi generación, los que vivimos lo que era el régimen anterior y lo que ha sido la España en libertad. Desde luego no deseamos ninguna mirada hacia atrás. Aquella era una España sin libertad, una España atrasada, una España pobre, y evidentemente que Vox tenga como referencia esa España y que esté imponiendo el programa del próximo Gobierno, en su caso de la Generalitat, nos lleva claramente a pedir elecciones en la Comunidad Valenciana. Solo unas elecciones en la Comunidad Valenciana y dar la voz a los valencianos y valencianas es la salida a esta situación. El Partido Popular y Vox no pueden en modo alguno elaborar un programa que además
no solo desdeñe los resultados y el producto de lo que ha pasado dramáticamente, las consecuencias de la Dana, sino que además se permitan dar la vuelta y negar uno de los factores fundamentales que ha conducido a un fenómeno extremo como es la Dana. Lo tenemos bien claro. Y el problema del cambio climático no es un tema ideológico, es un tema práctico. Es un tema práctico vinculado evidentemente a fenómenos extremos como hemos vivido. A mí también, como ministro de Agricultura, me interesa mucho porque el cambio climático afecta de forma muy importante a la producción de alimentos y, por tanto, tenemos que tener en cuenta, primero, que tenemos que resistir y adaptarnos a esa situación, pero también tenemos que luchar contra ella. Que en este caso Vox esté proponiendo soluciones que miran hacia atrás de cara al Partido Popular y a constituir un gobierno, bueno, pues veremos lo que pasa, pero sinceramente me parece increíble. Y hay que decirlo en voz alta, no es mirando hacia el pasado como se construye el futuro, es mirando hacia adelante y hacia arriba. Y desde luego desde el Gobierno de España, ayer lo decía el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, miramos hacia adelante y hacia arriba. Y es la única forma en que tenemos de respetar a los ciudadanos y la sociedad y sobre todo de legar algo que sea más seguro y más positivo para las futuras generaciones, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso es lo que pienso sobre lo que usted ha preguntado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Buenos días.